Buen día, mi nombre es José Alcibar. Voy a exponer acerca del Deep Learning. Empezamos. Primero, una introducción al Deep Learning, que es. El Deep Learning es una herramienta de inteligencia artificial, específicamente el subcampo del Machine Learning. Este se basa en redes neuronales profundas, que son un tipo de imitación de las redes que tienen, que las redes neuronales que tienen las personas. Estas se construyen en múltiples capas, simulando este mismo sistema. Esa en cuanto a la inspiración biológica. Luego, actualmente tiene relevancia puesto que varias partes de la tecnología actualmente se manejan en cuanto a inteligencia artificial. Puede ser un poco más específico con las redes neuronales, tanto convención artificial, eh, procesamiento natural del lenguaje, robótica, bioinformática, etcétera. Y podría decirse que es popular por varios motivos. Por ejemplo, la cantidad de datos masivos que pueden usarse para las predicciones, el uso de GPUs o incluso TPUs y algoritmos avanzados. Lo veremos un poco más detallado más adelante. Primero, aterricemos en por qué es tan popular. Es es una tecnología escalable. Si aterrizamos en datos, puede leer millones de datos, miles de millones de datos, y entre mayor sea la cantidad de datos que se le otorguen al modelo, mayor será el rendimiento que va a tener el modelo como tal para poder predecir datos. Asimismo, tiene la capacidad de extraer características automáticamente de los modelos, de los datos que les des, y asimismo tiene un rendimiento superior en cuanto a tareas complejas como clasificación, segmentación o detecciones. Normalmente se usan en tipos de programaciones con un poco más de base. Esto es PyTorch, TensorFlow, CUDA, CUDNN. Tienen un poco más de material disponible. Luego, enfocándonos en componentes claves del Deep Learning, eh, se, se basan en neuronas, tienen pesos respecto a las capas. Y asimismo, pueden usar ciertos tipos de funciones de activación, ya sea Rayload, Digmoin, TAN o Yellow. Como mencioné anteriormente, se maneja por capas. Entre mayor sea el número de capas, más densa va a ser la red neuronal y entonces mejor será la predicción realizada. El proceso de entrenamiento puede pasar por varias capas. Ya. Entre algunos ejemplos cotidianos, tenemos el reconocimiento facial usando CNNs. Esto lo podríamos encontrar en centros comerciales, en accesos a ciertos lugares como gimnasios, garitas de casa, oficinas, etcétera. Asistentes virtuales que se está popularizando bastante en sistemas incluso gubernamentales como el IES. También los propios asistentes que tenemos en WhatsApp y demás, incluidos incluso en los celulares. Sistemas de recomendaciones, un poco más para adivinación, perdón, no adivinación, para, para predicciones. Y conducción autónoma, que es un campo que si bien no está completamente bien desarrollado, se está llevando bastante bien a cabo. Esto en cuanto a Tesla, por ejemplo. Ya, una comparación técnica con Machine Learning y Deep Learning. Ok, en Machine Learning se requiere ingeniería un poco más manual. Se necesita un trabajo un poco más aplicado. Y la profundidad de los modelos no es tan alta como la de Deep Learning. Se puede usar modelos un poco más básicos. Entre ellos están los árboles de decisiones, bosques de decisiones, regresiones lineales, etcétera. Y más que todo, se limitan mucho el procesamiento de datos. Es muy complicado manejar datos como imágenes o audios. Es más para texto. El Deep Learning aprende características de forma automática
es excelente para datos no estructurados, es decir, imagen, voz, texto, todo esto se puede dividir en en diferentes, en diferentes matrices. Y bueno, no tiene tanto trabajo manual, es un poco más automático. Ya, las redes neuronales tienen como base que las neuronas, que son una combinación lineal una combinación entre las combinaciones lineales y una función de activación. Se maneja por varias capas, dependiendo del número de capas será la predicción realizada. El entrenamiento se realiza mediante backpropagation y descenso de gradiente. Asimismo, se pueden usar varios mecanismos de estabilidad como backNorm, layered norm, dropout, etc. Y bueno, no vale la pena recalcarlo, pero la profundidad de número de parámetros es igual a la capacidad de representación. Eh, un gran, una gran herramienta para el deep learning es la Big Data. Como ya hablamos varias veces, el rendimiento crece dependiendo de la escala, se necesitan datasets realmente grandes y también data argumentation. Hablando un poco del potencial del cálculo, vale la pena recalcar que el, el procesamiento de datos es bastante amplio. No se recomienda el uso de CPUs, puestos que tienen una capacidad de procesamiento bajo. Y hablando de GPUs, es el modelo estándar actualmente más utilizado. Tiene miles de núcleos, así que puede hacer varias operaciones a la vez. Sin embargo, también tenemos un modelo de hardware un poco, bueno, no, un modelo de hardware específico para trabajar con tensores, que es el principal medio de trabajo en este tipo de inteligencias artificiales. Bueno, un ejemplo de impacto podría darse al entrenar un CNN o Transformers. Por ejemplo, usando una CPU nos tardaremos varios días o varias semanas. Una GPU unas cuantas horas y TPU unos minutos o exageradamente algunas horas. Por cierto, una TPU es como una alineación de varias GPUs. Ahora hablemos del impacto actual en redes sociales, en sistemas reales. Están los modelos multimodales, imagen-texto, que se usan, por ejemplo, en apps de banco, percepción de robo de vehículos autónomos, generación de imágenes sintéticas, detección automática de fallos industriales y reconocimiento biométrico, que como mencioné, se usa más que todo en el trabajo y en apps. Como conclusión, tenemos que el Deep Learning es la tecnología dominante en IA moderna. Su éxito proviene de datos, más computación, más nuevas arquitecturas, continúa evolucionando hacia modelos más eficaces e interpretables. Y bueno, ahora vamos a mostrar un ejemplo práctico. Eh, ok. En esta ocasión mostraré un código para detección de animales, enfocado en gatos y perros. Entonces vamos a instalar las librerías necesarias. TensorFlow, la principal librería para trabajo de Deep Learning. TensorFlow Dataset para poder exportar datasets ya creados. Y Matplotlib para poder ver gráficas. Importamos las librerías Ausort y tomamos un modelo ya creado, que vendría siendo el de Cat versus Dog. Segmentamos para tener un 80% de entrenamiento y y un 20% para comprobación. Hacem- eh, vamos, vamos a randomizar los datos y vamos a pedir que nos dé tanto el tamaño como la etiqueta de la imagen. Entonces, estas son las imágenes que por el momento tenemos. Tomamos solo 6 para mostrar. Bueno. Como este es un ejemplo rápido, no vamos a hacer un modelo tan grande, así que vamos a optimizar las imágenes para hacerlas de tamaño 100%. Hacemos un resize, normalizamos los datos
Y empezamos con un batch 16 para recortar el tiempo. Ok, entonces sacamos el entrenamiento y sacamos el test. Y hacemos una arquitectura para las redes neuronales. Vamos a usar un kernel de 3x3 ya que no vamos a tener una matriz tan grande. Y vamos a empezar a construir capas. Vamos de 16, luego 32 y luego 64. En este caso usaremos un modelo de una función de activación de ReLU. Y en cuanto a la densidad de las capas, vamos a usar un sigmoid. Esto puesto que solo tenemos valores binarios, ceros y unos, para gatos y perros. Entonces, una vez hecha la arquitectura, vamos a ir con la compilación y el entrenamiento. Vamos a usar un optimizador Adam y como dije anteriormente, vamos a utilizar un modelo binario, así que para el loss vamos a usar solamente binary constant. Como podemos ver aquí, se van cargando las 6 épocas. Empezamos con un 0,65 y bueno, tenemos empezamos con un 0,60 y terminamos con 0,85, lo cual es bastante bueno para la baja cantidad de datos tomados, de capas realizadas. Vemos un poco la gráfica, como empezamos con un entrenamiento, un entrenamiento mayor y cómo esto se va modificando a medida que pasan las épocas. Ahora vamos viendo un poco de los resultados de la predicción. Imprimimos los animales con la predicción y con el dato real. Vemos que hasta el momento todos están bien, excepto la 5, la cual la predicción nos dijo gato, pero realmente es un perro. Probablemente por que no se le distingue bien el rostro y por el tipo de pelaje que tiene. Bueno, de aquí podemos hacer diferentes acciones para abordar el modelo y eso sería todo. Muchas gracias.